Algunas personas piensan que todos los cristianos somos hipócritas. Los que piensan así, es posible que no conozcan a ningún cristiano. Hay personas que dicen ser cristianas, pero que no lo son. Entonces, son hipócritas. Entonces, pagamos justos por pecadores, porque pues conocen a esas personas que son hipócritas y dicen todos son iguales. Los cristianos a veces nos sentimos como si fuéramos hipócritas. Estamos lejos de ser lo que deberíamos, pero si los que nos rodean nos observan, casi siempre nos juzgan de una manera muy estricta. O sea, ellos piensan que si somos cristianos deberíamos ser perfectos, pero ellos no entienden que aún siendo cristianos nadie es perfecto. Todos los cristianos cometemos errores. Pero pues lo que no nos ven nos lo inventan. Nos acusan de cosas que tal vez no seamos culpables. Pero vean la pregunta de nuestro texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquí nos acusan. Pero allá, ¿quién nos va a acusar? Si Dios es el que nos ha justificado, ¿quién va a decir que somos culpables? Justificados es lo contrario de culpables, ¿no? Nosotros no necesitamos que los demás nos juzguen. Nosotros mismos nos juzgamos. Es más, me atrevo a pensar que nos juzgamos más duramente que lo que nos juzgan otros. Nos analizamos, nos autoevaluamos y pues vemos que no somos como deberíamos ser. Y al analizarnos a nosotros mismos, vemos cosas que otros no ven. Tenemos una conciencia, y esa conciencia que tenemos nos dice que estamos mal en algunas cosas. Los inconversos también tienen una conciencia, pero la conciencia de los inconversos no funciona como debiera. Los inconversos tienen una mala conciencia. Los creyentes tienen una buena conciencia, que funciona como se debe. Los inconversos no. Los inconversos se sienten mal por cosas que no deberían sentirse mal. Y se sienten bien por cosas que no deberían sentirse bien. Por ejemplo, los mormones se sienten mal si toman una Coca-Cola. Los pentecostales se sienten mal si se comen un taco de moronga. Pero vean una cosa, un mormón se siente mal si se toma una coca. Pero si tiene 2 mujeres no se siente mal. Vean ustedes cómo su conciencia no funciona. Un inconverso es posible que tenga paz en su conciencia, que se sienta bien. Si un inconverso se siente bien, ¿quiere decir que está bien? Los inconversos hacen cosas malas a veces, o más bien, constantemente. Y de vez en cuando hacen cosas buenas. Pero hay otros que hacen tantas cosas malas en que ya su conciencia ya no les remuerde para nada. Ya se acostumbraron tanto a hacer lo malo que ya no se sienten mal. En un principio se sentían mal, pero llegan al punto de que ya no se sienten mal. Los creyentes tenemos una conciencia, pero la conciencia no está sola. La conciencia del creyente se apoya en lo que dice la palabra de Dios. Es importante el conocimiento que tenemos. Es importante que crezcamos en conocimiento. Porque así, si vamos a hacer algo y tenemos ciertas dudas, pensamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Será correcto que yo haga esto? Yo quiero hacer lo que está escrito.
Yo no quiero hacer lo que yo sienta, no, yo quiero hacer lo que está escrito. Y si vamos a hacer algo que la Biblia condena, inmediatamente lo detectamos. Entonces decimos, no, no, cuidadito, yo no voy a hacer eso. Vean, si hacemos algo malo, ¿a quién le fallamos? No a nuestra conciencia. Cuando hacemos algo malo, le estamos fallando a Dios. Pero no solamente nuestra conciencia nos acusa si hacemos algo malo. Hay otro que nos acusa. ¿Saben quién? El diablo. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra diablo? Quiere decir acusador. El diablo es el que acusa a los creyentes. Ahí está, mira, dice que es creyente y míralo. Eso es exactamente lo que el diablo hace. El diablo nos acusa y los inconversos que nos rodean nos observan y hacen exactamente lo mismo. Si ustedes hacen cosas buenas y los inconversos las ven, a ellos no les importan las cosas buenas que ustedes hagan. A ellos les importan las cosas malas. Están viendo a ver qué cosa mala hacemos. Dios sabe bien que vamos a recibir acusaciones, pero vean lo que dice nuestro texto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Se refiere a quién los acusará en aquel día. Aquí nos acusan, pero allá. Eso es lo que dice el 33. Pero vean lo que dice el 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si es Dios el que nos justifica, nadie podrá condenarnos, ni acusarnos, ni condenarnos el día del juicio. Dios es el juez supremo y Él es el que nos justifica. Estamos libres. En este mundo hay malos jueces, malos legisladores. Ellos, el día del juicio, van a rendirle cuentas al gran juez. ¿Se acuerdan que hay versículos que dicen que es Dios el que nos va a juzgar? Y hay otros que dicen que es Cristo el que nos va a juzgar. ¿Hay una contradicción aquí? No. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. No hay contradicción. ¿Quién acusará a los escogidos? Los creyentes, los verdaderos creyentes en Cristo, son escogidos. ¿Cómo sabemos que son escogidos? Porque creen en Cristo, porque obedecen a Cristo. Pero hay algunos que creen que Dios nos escoge porque vio de antemano que nosotros creeríamos en Él. Falso. Los inconversos creen tener una voluntad y piensan que esa voluntad es libre. Dicen, el día que yo quiera voy a ser cristiano. Así como yo he escogido pecar, voy a escoger el día que yo deje de pecar. Pero no saben, no entienden. Sí, tú pecas porque quieres. Tú pecas porque te gusta. Pero a ver, deja de pecar. Porque es tu voluntad dejar de pecar, tú no puedes. Una persona está tan acostumbrada a pecar que se enamora del pecado y ya no puede dejarlo. Vean Josué en el capítulo 24. Josué capítulo 24. Hermano Gustavo, ¿quieres leer por favor 24, 14 y 15?
Vean lo que les dice Josué a los israelitas. Se los dijo antes de cruzar el río. Perdón, cuando ya estaban en la tierra prometida. La tierra prometida estaba llena de ídolos, de dioses falsos. Y les dice, escojan a quién van a servir. O van a servir a Jehová, o van a servir a los dioses de los amorreos. Vean, este texto les gusta a los arminianos. O sea, ellos creen que tienen la capacidad de escoger. De mí depende servir a Dios o servir al diablo. ¿De nosotros depende? Depende de la voluntad humana escoger servir a Dios. Vean, los creyentes servimos a Dios. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de servirle. Si tomamos la decisión de servirle es porque Él nos escogió. Decidimos servir a Dios porque Él nos ha dado una voluntad nueva, una voluntad renovada con el poder del Espíritu Santo. Y no solamente nos da el querer, sino que también nos da el hacer. Nos da el deseo y nos da la capacidad. Les dice Josué a los israelitas, escojan a quién van a servir, al Dios verdadero o a los dioses falsos. Los hijos de los que murieron en el desierto escogieron a servir a Dios. Si ustedes leen los siguientes versículos de los que leyó Gustavo, ellos dicen, no, vamos a servir a Jehová. Vean, se comprometieron a servir a Jehová, pero no lo hicieron, porque más adelante vemos que se apartaron en pos de los ídolos. Se murió Josué y todos se desbalagaron. Mientras Josué vivió, eran más o menos así. Pero en cuanto murió Josué, todos se fueron al barranco. Algunos evangélicos, pocos, pero sí hay algunos que creen en la elección. La elección es una doctrina claramente bíblica. ¿Pero qué creen? Pregúntenle a esas personas si la salvación se puede perder y dicen que sí. ¿Cómo es posible que creen en la elección y creen que la salvación se puede perder? Es una incongruencia. Si somos escogidos, nos escogió no porque fuéramos buenos. Dios nos escogió a pesar de que éramos pecadores. Ahora, si nos escogió siendo pecadores, ¿nos quitará la salvación por ser pecadores? Eso es absurdo. ¿Me explico? Si una persona cree realmente que somos elegidos, si esa persona es elegida, tiene que creer que la salvación no se puede perder. Porque la salvación Dios nos la regaló. No es algo que obtuvimos por nuestros méritos. Los que creen que la salvación se puede perder, no creen que Dios escoja. Ellos creen que ellos escogieron a Dios, pero están equivocados. Tal vez algunos evangélicos, arminianos, crean que la salvación es por gracia. Si ustedes le preguntan a un arminiano, oye, ¿tú crees que la salvación es por gracia? Tal vez alguno conteste que sí. Pero si creen que la salvación se puede perder, entonces ya no creen en la salvación por gracia. Si la salvación es por gracia, quiere decir que es algo que no merecemos. No merecemos la salvación, entonces ¿cómo la vamos a perder? La vamos a perder el día que dejemos de merecerla. Nunca la merecimos, nunca la vamos a merecer. Los que creen que la salvación se puede perder es que creen en el fondo que la salvación depende de su esfuerzo. La salvación no depende de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. De nada que hagamos nosotros depende la salvación. Nosotros creemos firmemente, con la Biblia en la mano, que la salvación no se puede perder. Pero los arminianos nos acusan de que somos presuntuosos, de que confiamos en nosotros mismos. ¿Creemos que la salvación no se pierde porque confiamos en nosotros mismos? No. Creemos que la salvación no se pierde porque confiamos en lo que está escrito y confiamos en Dios y en su poder. Somos preservados por el poder de Dios, no por nuestro propio poder.
Confiamos en las promesas de Dios. Dice Pablo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa es la buena obra de la salvación. La buena obra no la empezamos nosotros. Ni la empezamos, ni la concluimos. Él la empezó, Él la concluirá. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, no busquen el texto, es Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Vean lo que dice Pablo, estando persuadido. ¿Qué quiere decir persuadir? Persuadir es convencer a una persona de lo que no quiere ser convencido. Es convencer a una persona de que haga algo que no quiere hacer, o que crea algo que no quiere creer. Entonces, si Pablo estaba persuadido, ¿quién lo persuadió? Fue Dios. O sea, por naturaleza Pablo no creía en la perseverancia de los santos, pero Dios lo persuadió. Dios nos convence, hermanos, de que la salvación que tenemos nunca nos la va a quitar. Nunca. Es increíble esto. Ahora, si alguien dice, no voy a perder mi salvación, entonces voy a pecar, al fin que no puedo perder mi salvación. No, los que piensan así son hipócritas. No son salvos. ¿Cómo van a perder lo que no tienen? Nosotros no perfeccionamos lo que Dios empieza. Él lo empezó y Él lo va a perfeccionar. Vimos en los estudios anteriores que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los llamados, a los predestinados, a los que son justificados y a los que por fin serán glorificados. Todo lo hace Dios, todo el paquete, desde el principio hasta el fin. Y ven, de estas cosas Dios debe persuadirnos. Dios debe persuadirnos de que todas las cosas ayudan a bien, de que somos llamados, de que somos justificados y de que un día seremos glorificados. O sea, ninguna doctrina bíblica la creemos por naturaleza. Dios debe persuadirnos. Vean, por naturaleza nadie cree que Dios exista. Ustedes pregúntenle a un inconverso, oye, ¿tú crees que Dios existe? Dice que sí. Pero, ¿una persona cree en Dios porque dice que cree en Dios? No. Creer en Dios quiere decir obedecer a Dios. Si tú le preguntas a un drogadicto que si cree en Dios, pues dice que sí, pero no deja la droga, pues entonces, ¿cómo dices que crees en Dios? No solamente los cristianos verdaderos creemos en la elección, muchos religiosos hipócritas también creen en la elección. Muchos creen que son salvos porque tienen una religión. Creen que son salvos porque fueron bautizados. Y creen que no van a perder la salvación. Pero ¿cómo la van a perder si no la tienen? Si tú dices que eres escogido, pero vives en pecado, tu corazón te engaña, porque no lo eres. Los predestinados, acuérdense, ya tiene tiempo que vimos eso, son predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, los que son escogidos para ser salvos, Dios los escoge para que nos vayamos pareciendo a Cristo. Dios quiere formar en nosotros la imagen de Cristo. Quiere que aprendamos de Él humildad, mansedumbre, amor por el prójimo, a vivir para la gloria de Dios. Un cristiano verdadero quisiera ser como Cristo. Un día seremos como Él, cuando estemos allá. Podríamos definir a un cristiano como una persona que no quiere pecar. Los cristianos suspiramos por ir a un mundo donde ya nunca más pecaremos, ni veremos a otros pecar tampoco. En el cielo nadie peca. Entonces, ¿dices que has sido justificado? Demuéstralo. ¿Dices que eres elegido? Demuéstralo. Somos justificados por la fe sola, la sola fide, por creer en la persona y en la obra de Cristo. No somos salvos por nuestras obras. Pero acuérdense que la fe verdadera produce obras, debe producirlas.
Si los que nos rodean no ven un cambio en nosotros, mucho cuidado. Los que viven cerca de nosotros, ¿ven que somos iguales a como éramos hace 5 años? ¿No ven un cambio en nosotros? Ahora vean, somos escogidos, pero en Cristo. No somos escogidos en nosotros mismos. Miramos a Cristo muriendo en la cruz, entendemos por qué murió en la cruz, porque era necesario que muriera en la cruz, confiamos en Él y no en nosotros mismos. Y vamos creciendo poco a poco en el conocimiento de Él, como decía el hermano Gustavo. Vamos creciendo en el conocimiento de Cristo poco a poco. Entendemos cada vez más lo que Cristo logró en la cruz. Y llega el momento, hermanos, cuando nos vamos acostumbrando a obedecer poco a poquito, llegamos al punto de que estamos bien seguros de que somos escogidos. Y cuando llegamos a ese punto, nos dan ganas de gritar, nos dan ganas de saltar de alegría. Nunca vamos a perder la salvación. Vendrán pruebas, luchas, tentaciones, pero nunca nos va a quitar Dios lo que ya nos regaló. Estamos seguros de que un día estaremos con Dios allá, en la gloria. Si somos salvos es por lo que Cristo hizo, no somos salvos por lo que hagamos nosotros. A Dios, a Cristo, sea la gloria. En el cielo, nadie llega diciendo al cielo, yo estoy aquí en el cielo en base al 50% que Cristo hizo y al 50% que yo puse. No, a Cristo lo hizo todo. Él es el que merece toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora vean, si hemos hecho algo bueno, si hemos aprendido algo bueno, si somos útiles en algún grado en la iglesia de Cristo, ¿quién merece la gloria de eso? El que merece la alabanza es Cristo. Si somos escogidos, no es porque seamos mejores que otros. Y si decimos que somos escogidos, no estamos presumiendo, o al menos, pues se supone que no lo estamos haciendo, no estamos presumiendo. ¿Por qué Dios escogió a los israelitas para ser su pueblo? ¿Porque eran buenos? No. ¿Cuántos errores y pecados cometieron los israelitas? Pero Dios los escogió. El Padre nos dio al Hijo no por lo que éramos, sino pese a lo que éramos. Veíamos el eterno amor de Dios en uno de los estudios pasados. El amor de Dios fluye hacia personas que no lo merecen. ¿Quién merece el amor de Dios? Y si Cristo hizo tanto por pecadores como nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es lo que dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya el Padre nos dio a su Hijo, a su propio Hijo, ¿cómo es posible que nos va a acusar? ¿Cómo es posible que nos va a condenar? No se puede. Nos dio a su Hijo cuando éramos enemigos. ¿Nos va a acusar ahora y nos va a condenar ahora? Por eso vean lo que dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean, ninguna condenación. Los testigos de Jehová tratan de ganarse el cielo, yendo de casa en casa, vendiendo libros. Creen que se van a ganar el amor de Dios, la aprobación de Dios. Nosotros nos ganamos el amor de Dios viniendo al culto. Merecemos que Dios nos ame porque leemos la Biblia, porque hacemos una oración. Por eso merecemos el amor de Dios. Nadie puede ganar el amor de Dios haciendo buenas obras. Cristo hizo muchas buenas obras y somos aceptos por las buenas obras que Él hizo, no por las que hagamos nosotros.
Somos amados en Cristo. Y vean, aquí pueden ustedes ver el error de las religiones falsas. En las religiones falsas le enseñan a la gente cómo puede merecer el amor de Dios. Ah, en el pasado te portaste mal, pero mira, ahora pórtate bien. Y si tú te portas bien de aquí en adelante, Dios te va a dar el cielo. Dios te va a dar la salvación. Así es la salvación. Dejando de hacer lo malo para hacer lo bueno. Quieren convencer a Dios, esas personas, de que ya no son malos y que merecen las bendiciones. Ah, antes me portaba mal, pero ahora ya leo la Biblia, ahora ya oro por los alimentos, ya voy al culto. Antes escuchaba cumbias y rock, ahora escucho alabanzas, ya merezco que Dios me dé el cielo. ¿Será? Esas personas, ¿saben una cosa? Quieren bendiciones de Dios, pero no quieren dejar su pecado. Van al culto y dan una ofrenda, pero no dejan su pecado. Si ustedes vienen al culto y leen la Biblia, pero no dejan su pecado, entonces ¿qué pasó? O es posible que dejen un pecado, pero no otro. Ustedes han dejado un pecado, pero no dejan otro. Los creyentes recibimos bendiciones, pero ¿saben una cosa? No las merecemos. Todo lo que recibimos es por lo que Cristo hizo en la cruz, es por gracia. Él fue el que hizo los méritos, no nosotros. Todos los que esperan recibir un día la salvación, por lo que están haciendo, no conocen a Dios. No entienden la palabra. Dios nos conoce muy bien, hermanos. Cuando nosotros cometemos un error, tomamos a Dios por sorpresa. Dios se espanta. ¿Cómo es posible que ese ingrato ya cometió un error? Ya cayó en pecado. Dios se espanta, hermanos, cuando nosotros cometemos un error. Vean, cuando Dios decidió predestinarnos, lo hizo desde mucho antes que naciéramos. Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Dios no tomó en cuenta la clase de personas que seríamos. Todos somos pecadores. Nos escogió porque vio que lo mereceríamos. ¿Quién puede merecer eso? Todos los creyentes cometemos errores. Todos somos imperfectos. No hay supersantos. Pero es increíble que aún siendo imperfectos, Cristo nos ama. Y que nunca dejará de amarnos. Nunca. Nunca nos acusará. Nunca nos condenará. Esa es la maravilla del Evangelio. Los maravillosos no somos nosotros. Dios es el maravilloso. El Evangelio es maravilloso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vean, nuestra conciencia tal vez nos acuse. La gente que nos rodea tal vez nos acuse. El diablo nos acusa. Pero no debemos temer esas acusaciones. Ni la conciencia, ni el mundo, ni el diablo pueden quitarnos lo que Cristo nos compró, nos regaló. Cristo será el que nos juzgue. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cristo será el que nos juzgue, se sentará en su trono. Todos nos vamos a presentar delante de Él. Aquí en este mundo podemos engañar a los que nos rodean, podemos engañarnos a nosotros mismos, a Dios lo vamos a engañar. Dios es un Dios justo. Dios ama la justicia y no puede pasar por alto el pecado. Lo haya cometido quien lo haya cometido. Pero estamos seguros en las manos de un Dios todopoderoso. Vean, los creyentes estamos seguros y esto no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Dios trata con los creyentes, vean, en términos legales. Aquí olvídense de los sentimientos. Vean, la palabra justificación
Y la palabra condenación son términos legales que usan que usan en los juzgados. La palabra culpa, la palabra acusar, la palabra condenar, la palabra tribunal, son palabras bíblicas y son términos legales también. Somos justificados no porque sintamos que lo somos. ¿Me explico? Aquí los sentimientos no cuentan. Somos justificados por lo que Dios dice en su palabra. Hay musulmanes que son muy buenas personas, no me cabe duda. Hay mormones que a lo mejor son buenas personas. Hay personas que son católicas que son muy buenas personas y que se sienten bien. Una persona es salva porque se siente bien, no. Se sienten bien esas personas, pero eso no los justifica. Delante de Dios somos justificados por lo que Cristo hizo, no por sentirnos bien. Si aquí hay alguno que se siente bien, eso no garantiza que esté bien. Dios ve nuestro corazón. Olvídense de los sentimientos. Nosotros los creyentes somos aceptados en base a la justicia de Cristo, no en base a nuestra propia justicia, que no es justicia. Nosotros creemos en Cristo y Él nos lleva nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Esa es la justicia de Dios que Él acepta. Él no acepta nuestras justicias, que no son justicias. Vean Romanos 8. Y vean otra vez el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora vean, Satanás nos acusa. Él es el fiscal. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Lo que los fiscales quieren es que los acusados sean condenados. El abogado busca que el acusado sea absuelto. Entonces ahí hay una lucha. Satanás es el fiscal. ¿Pero quién es el que nos justifica? Es Dios. ¿Quién puede contra Dios? Ahora vean, se supone que un fiscal conoce bien las leyes, pues para eso estudian. Los fiscales son expertos en leyes. Pero por muy experto que sea un fiscal, pudiera fallarle algo, porque pues nadie lo sabe todo. Pero vean una cosa, no hay nadie que conozca mejor la ley que Cristo, porque pues Él es el autor de la ley. Entonces, si Satanás nos quiere acusar y ahí está Cristo defendiéndonos, ¿cómo es posible que nos pueda acusar? Imposible. Satanás nos conoce un poco, pero Cristo nos conoce a la perfección. Y si Cristo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pues no la hay. ¿Tenemos que creer eso? No hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cómo Satanás se atrevió a acusar a Job? ¿Qué le dijo a Dios, Satanás? Job te sirve porque lo has bendecido, pero quítale lo que le has dado y verás cómo te maldice en la cara. O sea, Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque es un convenenciero. Pues, le has prosperado y lo has bendecido. Pero vean, no solamente Satanás acusó a Job, sus amigos también. Llegaron a acusarlo. Todo estaba en contra de Job, hasta su esposa de pilón. Pero Dios es el que tiene la última palabra. La justicia la tiene Dios en sus manos y se la da a quien quiere. Dios le dio su justicia a Job. ¿Cómo es posible que se la iban a quitar? Dios juzga a los hombres según su propia ley. Él es el único que nos puede juzgar verdaderamente. Entonces, si Él nos ha justificado, ¿quién nos acusará? El que nos juzgue es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Además es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, hermanos, si no hay acusación en contra nuestra,
Díganme si no tenemos motivos de sobra para estar contentos. Un creyente que entiende esto tiene motivos de sobra para estar contento, aunque esté enfermo, aunque esté sin dinero, aunque lo maten. Si entendemos que Dios nos ha perdonado, ¿de qué serviría tenerlo todo? Tener salud, tener dinero y una gran casa, pero estamos en contra de Dios. Dios está en contra nuestra. El día del juicio, Él nos va a condenar. ¿De qué sirvieron tantas bendiciones en este mundo? Los religiosos, los moralistas, los arminianos, tal vez su conciencia no los acuse y se sienten bien porque cumplen supuestamente con su deber. Se sienten bien cuando debieran sentirse mal. Se sienten mal por cosas que no tienen importancia. El día del juicio, millones de personas, escuchen esto, el día del juicio millones de personas verán con espanto que Cristo los va a juzgar y los va a mandar al infierno. ¿Pero cómo? Si yo no faltaba a los cultos, si yo leía la Biblia, si yo oraba, ¿cómo es que me mandan al infierno? Confiaban en sí mismos, confiaban en su conciencia, confiaban en su pastor, confiaban en su religión, pero no confiaron en Cristo. ¡Wow! No se sentían culpables, pero eran culpables. Si ustedes le dicen a un testigo de Jehová que está mal, le va a dar risa. Díganle que está mal y le da risa. Pero esos pobres testigos de Jehová, cuando lleguen delante de Dios, ya no se van a reír. Entonces van a venir las lamentaciones, los remordimientos, el lloro y el crujir de dientes. Los líderes de los testigos de Jehová, los líderes de los mormones, ponen carga sobre los hombros de los hombres que Dios no ha puesto. Hermanos, nosotros tenemos una conciencia que está sujeta a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dicen los líderes. Los líderes de los testigos de Jehová le dicen, no, tú tienes que ir de casa en casa, y si no vas, tú no puedes ser de nuestra religión. ¿Hay un versículo que diga que los cristianos tenemos que ir de casa en casa? No hay ningún versículo. Es que los apóstoles iban. Entonces tú vas a hacerlo también porque ellos lo hacían. Los apóstoles iban de casa en casa y hacían milagros. A veráslos tú. Pues ellos lo hacían. Nosotros creemos en la libertad de conciencia. Tenemos una conciencia libre, libre de mandamientos de hombres, pero no somos libres en cuanto a lo que dice este libro. Nuestra conciencia está sujeta a lo que está aquí escrito. Si Dios dice que algo es malo, eso es malo. Solamente Dios es el que tiene autoridad para decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Pero esas personas, ¿saben qué? No creen en lo que dice la Biblia. Creen en lo que dicen sus líderes, lo que dicen sus pastores. Pero ¿saben una cosa? Ellos tienen una conciencia también. La conciencia les dice lo que es bueno y lo que es malo. ¿Pero qué creen? Esas personas creen que si habrá un juicio, serán juzgados por su conciencia. Escuchen, el día del juicio nadie va a ser juzgado por su conciencia. Seremos juzgados por Cristo, no por nuestra conciencia. Todas estas personas, los legalistas, los arminianos, los moralistas, van a ser juzgados por Cristo, no por su conciencia. Un día, todos los que estamos aquí, estaremos delante de un Dios muy grande y muy santo. ¿En quién nos vamos a apoyar en ese día? El día del juicio. ¿En quién? Dios es el que justifica. Junto con la justificación viene el perdón. El mismo que nos justificó, nos perdona. Es increíble que habiendo cometido millones de pecados, así Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados. Es una maravilla eso. Pero muchos creen que Dios está para perdonar. Alguien dijo que ese es el oficio de Dios.
Dice, no, dice, Dios no está para castigar, Dios está para perdonar. Dios está para perdonar. Te perdonas si te arrepientes aquí. Pero si quieres arrepentirte después de muerto, olvídate, ya no vas a poder. Esas personas no entienden lo que es el pecado, no entienden la gravedad del pecado, no entienden lo que hizo el pecado, no entienden lo que costó el perdón de los pecadores. Somos justificados por la fe en Cristo. Es por la fe en Cristo que la justicia de Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Pero ¿cómo recibimos la justicia de Cristo? Escuchen, Dios perdona a los que creen en Cristo, a los que confían en Cristo, a los que se entregan a Cristo. Pero después de ser convertidos, ¿ya no pecamos? Pecamos todavía. Para ser salvos, no basta con reconocer que estamos mal. Vean, esto es importante, porque muchos creen que son salvos porque reconocen que son pecadores. Escuchen, aunque ustedes reconozcan que son pecadores, no por eso son perdonados. De nada sirve que ustedes lloren por sus pecados si no dejan su pecado, si no lo dejan. Dios no quiere ver lágrimas, quiere ver que dejemos el pecado. ¿De qué sirve que reconozcas que estás mal si te detienes ahí? Estas personas confían en una justicia negativa. Ya no soy el de antes, ya no peco como antes, ya estoy mejorando, ya estoy cambiando, ya no soy el mismo. Vean, no somos salvos por una justicia negativa. La justicia negativa es, ya no hago esto, no hago lo otro. Nosotros para ser salvos necesitamos una justicia positiva. Y la justicia positiva la tenemos en Cristo. Una persona no se salva por dejar de tomar, por dejar de fumar, por dejar de robar. Una persona se salva por creer en Cristo. La justicia positiva que tenemos en Cristo. Hay muchas personas en diferentes religiones que no roban, que no son adúlteros, que no matan, y por eso se van a salvar. No. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? Nomás porque leen la Biblia, porque oran, porque ayunan, porque dan un diezmo. Dicen, no, yo tengo la mejor religión de todas. A mí me bautizaron cuando yo era niño, hice mi primera comunión. ¿Y de qué les sirvió eso? Yo voy a todas las misas los domingos, voy a todos los cultos los domingos. Pues sí, vas a misa y vas al culto, pero no dejas tu pecado. Roma enseña que somos justificados porque Dios nos infunde su gracia. Bien, creen que la justificación es una infusión de gracia. O sea, que Dios nos hace justos. Pero vean, en la justificación Dios no nos hace justos, nos declara justos. O sea, después de ser convertidos, aún pecamos. O sea, Roma cree que como por arte de magia el hombre injusto se vuelve justo. Eso es falso, eso no es bíblico. ¿Saben qué enseñan en el fondo? Mira, tú cumples con tus deberes en la iglesia católica. Te confiesas, tomas la hostia, luego bautizas a tus hijos y los llevas a la primera comunión y eso los va a llevar un día al cielo. Les mienten. Eso es lo que creen en todas las religiones falsas. Arminianismo puro. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando creemos en Cristo y confiamos en su persona y en su obra, Dios nos declara justos, no nos hace justos. Si nos hiciera justos, ya nunca pecaríamos después de ser convertidos. Pero no hay nadie así, no existe una persona así. Un juez humano tal vez declara inocente a un culpable. Ven, un juez humano
tal vez declare inocente a un culpable, pero no lo hace inocente. Ese hombre es culpable, aunque el juez haya dicho que es inocente. Pero Dios declara que los que creemos en Cristo somos justos delante de Él. Y eso es lo que nos importa, ser justos delante de Dios. Entonces, aunque los demás nos vean como injustos, Dios dice que somos justos por creer en Cristo. Dios nos imputa la justicia de Cristo. Esa palabra imputar es otro término legal. Dios nos atribuye la justicia de Cristo como si fuera nuestra. Los creyentes, acuérdense, somos santos en Cristo Jesús. En Cristo somos santos. Dios nos ve como santos. Pero en nosotros mismos no somos santos, somos pecadores. No es contradicción. Descansamos en la pureza de Cristo, en la santidad de Cristo. Somos aceptados por Él. Vean Hebreos 4. Josué, Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ven lo que está diciendo aquí. Está dando a entender que Josué, al meter a los israelitas en la tierra prometida, no les dio el reposo. Habían estado esclavos, cruzaron el desierto, llegaron a la tierra prometida, y se supone que iban a tener el reposo, pero ¿les dieron el reposo? La tierra prometida estaba llena de enemigos, estaba llena de gigantes. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese reposo? ¿En este mundo? No. Vean, el reposo que los creyentes esperamos está allá. Aquí tenemos luchas, tenemos conflictos, tenemos pruebas. Ahí están los cananeos. En el cielo ya no va a haber cananeos. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, el reposo que no les dio Josué, nos lo dará nuestro Josué. Cristo es nuestro Josué. Ahora vean el 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de los suyas. Este versículo es súper importante. El que ha entrado en su reposo, ¿quién es el que ha entrado en su reposo? Es el creyente. Pero ¿en qué sentido entramos en el reposo? Vean, estamos aquí, tenemos luchas, pero tenemos en el reposo. O sea, descansamos en Cristo. ¿Pero por qué descansamos en Cristo? Porque la salvación no es por nuestras obras. Por eso dice después, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿En qué sentido reposamos de nuestras obras? De que ya no estamos pensando, ay, nada más oré 15 minutos, ¿será suficiente? A lo mejor no, mejor voy a orar otros 15 minutos, voy a orar otra media hora, a lo mejor no soy salvo porque no oro lo suficiente. Tal vez si orara 2 horas diarias, a lo mejor sí merezco la salvación. No, Dios no está fijando saber cuántos minutos pasas orando. Dios no se fija cuánto tiempo pasas leyendo tu Biblia. Lo que Dios ve es que lo que tú lees, lo que tú oras, te aparte del pecado. Porque si lees y oras, pero no dejas tu pecado, de nada sirve que leas y que ores. Los que creen que son salvos por sus obras, no conocen este reposo. Pero aquí dice, en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo que Cristo ofrece, también ha reposado de sus obras. Nosotros reposamos de nuestras obras. No creemos que nos vamos a salvar por nuestras obras, como Dios de las suyas. O sea, vean, ya no estamos pensando en que tenemos que hacer algo para merecer la salvación. No tenemos que hacer nada para merecerla. Cristo la compró y Cristo la regala.
Cristo regala la salvación a todos los que creen en Él, y si nos la regala, ya nunca nos la va a quitar, nunca nos va a acusar, nunca nos va a condenar. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra tierra prometida, Cristo es nuestro cielo. En esta tierra tenemos muchos conflictos, ahí están los cananeos enfrente. En el cielo estaremos con Cristo y nunca más veremos a los cananeos. Confiamos en Cristo, no en nuestras obras. Ya reposamos de nuestras obras. Hermanos, si nos miramos a nosotros mismos, esto ya lo he dicho antes, si nos miramos a nosotros mismos, tenemos motivos para llorar. Si miramos a Cristo, tenemos motivos para reír. La justificación que Cristo nos regaló nunca nos la quitará. Pero entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Los creyentes pecamos. Cuando pecamos, Dios nos oculta su presencia. Tratamos de orar y no podemos. O oramos y sentimos como que Dios no nos escucha, como si estuviera enojado con nosotros. Y es por nuestra culpa, por nuestro pecado. Un creyente verdadero tal vez se sienta culpable de algo. Un creyente puede caer en el error de los arminianos. ¿Será que Dios está enojado conmigo porque no he leído lo suficiente? Pues voy a leer más. Dios nos acepta. Si ustedes oran todos los días media hora, ¿Dios los amará más si leen una hora? Bueno, si pueden orar una hora, pues qué bueno, háganlo. Pero no piensen que por eso Dios los va a amar más. Hubo paganos en el pasado que quemaban a sus hijos para ganar la aprobación de Dios. Quemaban a sus hijos en el fuego lo que les dolía, porque pensaban que así Dios los iba a bendecir, les iba a dar buenas cosechas. ¿Pero es posible que Dios nos ame porque quemamos a un hijo? Es absurdo. Esos pobres católicos que llegan a la basílica y que se van ahí de rodillas, ya después de 100 metros de ir de rodillas, ya les empieza a salir la sangre de sus rodillas. Dios los ama porque llevan las rodillas llenas de sangre, pobre gente. Qué ignorancia, de veras. Leen un rosario, dicen, si leo 2 rosarios, a lo mejor Dios me ama más. Aunque se vayan a bailar a Chalma, Dios no los ama más. Ni los ama. No nos ganamos la aprobación de Dios por venir al culto. No piensen ustedes que son cristianos por venir al culto. ¿Qué se gana Dios con que vengamos al culto? Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Una persona puede venir al culto y no obedecer a Dios. Hay veces que estoy tratando de orar y ya tengo yo ahí media hora y no siento la presencia de Dios. Y de repente digo, Dios mío, perdóname, tengo mi corazón bien duro. ¿Cómo es posible que no me puedo concentrar en ti? Y ahí me pongo a llorar. Dios va a aceptar mi oración porque derramé unas lágrimas. ¿Qué tienen las mugrosas lágrimas para que Dios nos acepte? ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos hacer para merecer que Dios nos escuche? La salvación Dios la da. La salvación nadie la merece. Y Dios le da la salvación a gente que no la merece. No somos salvos tratando de ser salvos. Cristo ganó la salvación. Cristo la regala. Lo que tenemos que hacer es creer en Él y confiar en Él. No ganamos la salvación haciendo sacrificios, haciendo esfuerzos. Imagínense que ustedes están orando y leyendo, ya se aventaron ahí 2 horas. Se van a parar bien contentos y satisfechos. ¡Ay, qué buen cristiano soy! Porque estuve orando mucho rato y estuve leyendo la Biblia mucho rato. ¿Por eso somos buenos cristianos? No traten ustedes, déjenme decirles a los inconversos que están aquí, no traten de ganar la aceptación de Dios dejando su pecado. Vean lo que les estoy diciendo.
No traten de ganar la aceptación de Dios dejando su pecado. Porque si ustedes quieren dejar su pecado, ustedes nunca lo van a poder dejar. Vengan a Cristo, confíen en Él y Él hará que ustedes dejen su pecado, no antes. Una persona inconversa no puede dejar su pecado, no puede. O lo puede dejar, pero de nada más de dientes para afuera, de una manera superficial, pero en el fondo sigue amando su pecado. Ustedes no pueden limpiar su corazón negro, ustedes no pueden ablandar su corazón duro, pero si vienen a Cristo, Él los perdonará. Él les dará un corazón de carne, Él los dejará blancos como la nieve. El Padre se complace en Cristo, se complace en Él, y se complacerá en ustedes si creen en Él. El hecho de que ustedes se sientan bien, eso no quiere decir que estén bien. Pídanle a Dios que les muestre su pecado. Pídanle a Dios que les perdone. No le pidan a Dios que los cambie. Pídanle a Dios que los perdone y que les ayude a ya no pecar más. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que la uses para beneficio de tu iglesia y para beneficio de los inconversos que están aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.